gobierno que el Banco Interamericano de Desarrollo haya elegido a Ecuador como sede de la Asamblea de Gobernadores es el resultado de una serie de decisiones que han posicionado al país como una nación institucionalizada, comprometida y con confianza internacional. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y para conversar sobre este tema presentamos a nuestro invitado de esta tarde. Él es el economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas y analista económico. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué significa para nuestro país haber sido sede justamente de este evento tan importante como es la reunión anual de gobernadores? ¿De qué forma nos va a beneficiar esto? Bueno, primero señalar que el origen se sustenta en la negativa de la China en darle visa al representante del presidente Guaidó, Ricardo Hausmann, y por lo tanto el BID suspende la visita y la sede de la China y deja en el aire donde iba a ser la Junta de Gobernadores del BID. Es ahí donde las autoridades ecuatorianas entran a ofrecer el Ecuador como la próxima sede. Nadie de alguna manera estaba muy animado a ello porque era muy poco tiempo para organizar un evento de esa magnitud. Sin embargo, Ecuador entró, aceptaron la propuesta y se desarrolló. Así que ese es el origen. ¿Por qué es importante? En parte se debió al azar, entonces. Por este evento, pero pudo haber sido en otra localidad, en otro país, porque no fue Ecuador el único que presentó la propuesta de que sea la sede. Sin embargo, fue escogido el Ecuador. Pero yo creo que uno de los elementos que ayudó mucho es el acuerdo que el país suscribió con los multilaterales hace pocos meses atrás. El acuerdo con el Fondo Monetario, los multilaterales, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el propio FLAR, CAF, entre otros. Eso significa que entonces nuestro país tiene un mejor posicionamiento a nivel internacional. Ya se lo ve de otra forma a como se lo veía hace unos 10 años. Esto es positivo sin lugar a dudas, porque este es un foro de alto nivel. Aquí vienen representantes de los países miembros, ministros de Economía, gerentes de bancos centrales, vienen inversionistas del exterior, viene la banca de inversión, viene bancos comerciales, está prensa internacional y a veces están jefes de Estado. En ese sentido me parece que es una coyuntura absolutamente favorable que Ecuador haya sido la sede. Por ser sede, inclusive tiene la presidencia de la Junta, que está en manos este momento del ministro de Economía, y eso es ponerle al Ecuador en el mundo, porque toda la comunidad internacional le da seguimiento a esta Junta de Gobernadores, y que el Ecuador esté sede y pueda explicar en ese foro el programa económico, las acciones, me parece que es bueno para el gobierno y para el país, así que el saldo para mí es netamente favorable. Pero a partir de esto, a partir de esta reunión, de los foros que hubo, ¿cuáles son los beneficios que saca Ecuador? Es decir, ¿qué debería hacerse a partir de ahora justamente para concretar todo lo que se ha tratado en la reunión? Bueno, la reunión por sí sola es una coyuntura de 4 días, es decir, por sí sola no es que resuelve ni atrae capitales. Esto resuelve un ambiente mejor para el país siempre y cuando el gobierno adopte ciertas acciones, sea persistente en la ruta que tiene que seguir, se tenga la convicción para tomar cierto tipo de acciones y sobre esa base empezarán a verse los resultados en el tiempo. Yo te voy a decir algo, en el año 2003 hubo la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario en Dubái, en los Emiratos. Yo estuve en el ministerio en esa época, le representé al Ecuador en la Junta, hicimos una gestión muy activa en las presentaciones de inversionistas y eso nos permitió a nosotros salir en la principal publicación de ese foro como un ejemplo de manejo económico de la región Ecuador. ¿Y eso qué permitió? Nos abrió líneas de financiamiento para el sector privado y obviamente el financiamiento que se requería para el sector público. Entonces, si eso se complementan con otras acciones, sin duda que tiene un impacto favorable para el país. Y en ese sentido yo esperaría
que con el acuerdo con el fondo, la sede del Ecuador en esto y lo que tiene que hacer el país hacia adelante, la reforma laboral, el tema tributario, etcétera, que está pendiente vaya apuntalando el proceso. Toda vez que han habido algunos desfases en el acuerdo que han tenido que irse postergando o van a irse ajustando a las revisiones próximas que se hacen cada trimestre, para que el Ecuador pueda ser sujeto de seguir recibiendo los desembolsos que tiene que recibir cada 3 meses, que es la base de liquidez para el mantenimiento del programa. Economista Pozo, gracias por estar una vez más con nosotros y compartir estos minutos. Retomando un poco las palabras que manifestaba hace un instante atrás, este mensaje con la presencia del BID directamente en la reunión acá en Ecuador, más que un tema inclusive económico, el planteamiento es que nos pone en el mundo con un mensaje político diferente, tal vez. Es un nuevo momento en la política que está viviendo el Ecuador y eso está siendo evidente a nivel internacional. Bueno, no hay muchas acciones que pueda desarrollar un país que pueda estar observado por muchas instancias internacionales de manera simultánea. Me refiero a que estén haciéndole seguimiento la banca de inversión internacional, las calificadoras de riesgo, los bancos, los propios multilaterales, los inversionistas, la banca internacional, y que uno tenga esa posibilidad de una especie, pongámoslo así, una especie de rueda de prensa internacional donde el Ecuador puede expresar qué es lo que está haciendo, es obviamente una vitrina significativa para que el país pueda mostrar. Pero claro, los mercados oyen, escuchan, felicitan si fuera el caso, pero la única forma en que eso se traduzca en inversión, en acciones, es que el gobierno no pierde la ruta y no pierde el ritmo. Y sobre esa base es que uno esperaría que eso cumple el gobierno en los meses que siguen. Y ahí precisamente va mi segunda inquietud. Desde la parte del análisis económico y político en este momento, ¿Ecuador está cumpliendo alguna ruta en particular? Tal vez los acuerdos trazados con el FMI, tal vez las políticas que demandan a nivel internacional para ser sujeto de crédito y tener una presencia sólida que de alguna forma también se traduzca en impacto en los mercados hacia afuera. Bueno, como sabemos, suscribió el acuerdo del país, la primera revisión fue aprobada, sí se produjeron algunos incumplimientos, esos incumplimientos han sido postergados para una fecha posterior y tiene que ir cumpliendo. ¿Qué incumplimientos? Son básicamente metas, por ejemplo, de reservas, metas de reducciones de gasto que no alcanzó a cubrir lo que necesitaba cubrir, pero que son tolerables, pongamos así, son exonerables y pueden ser de alguna manera ajustadas hacia adelante. Pero claro, si uno empieza a ajustar mucho y postergar mucho, el espacio político cada vez es menor. El gobierno, por obvias razones, tiene un deterioro de popularidad y de respaldo, y mientras más avance el tiempo, más dificultad hay para aprobar ciertas reformas. Por eso es que si se demora mucho en enviar el proyecto laboral o el proyecto tributario, mi lectura es que va a haber más dificultad en que eso sea aprobado. Obviamente dependerá qué constituya y cuál sea el contenido de esos proyectos de ley. Se supone que va a ser presentado a principios de septiembre, según tengo entendido. Han ido cambiando. Estaba para octubre y ahora dijeron que van a tratar de hacerlo antes y presentarlo para principios. Pero también hay la versión de si eso se lo hace en un paquete completo, global, una especie de trole 3, digamos. Es decir, si entran algunos temas en el mismo proyecto de ley, el tema laboral, el tema tributario y algunos otros. A mí me parece que esa alternativa es mejor. Porque si se empieza a discriminar esto, me parece que es más complicado poder obtener los resultados. Sí me preocupan algunas acciones, sí me preocupa la debilidad del gobierno en algunos ámbitos, pero bueno, habrá que ver cuál es la estrategia que utilizan. Me parece que todavía no han negociado todo y por esa razón no ha ido todavía el proyecto al Congreso. Sobre el tema tributario específicamente, genera un poco de inquietud qué medidas, qué decisiones se van a tomar. Por ejemplo, está el tema del IVA. Me gustaría saber su opinión con referencia a esta posibilidad de que disminuya el IVA en los pagos que se hagan a través de medios electrónicos. ¿Qué tan importante puede resultar esto?
A ver, a mí no me gusta mucho la discriminación de precios por concepto, es decir, que un IVA de este porcentaje para este tipo de transacciones y este otro que IVA no, para este usted otro no está de tipo. acuerdo con el IVA diferenciado, entonces. No me gusta porque eso genera distorsiones muchas veces. Lo mejor son las decisiones planas, donde afecte a todos por igual y que la propia dinámica haga pues que entremos en mecanismos, por ejemplo, de pagos electrónicos y ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, lo que tenemos que pensar es que cualquier decisión que adopten tiene que ser una decisión completa e integral. ¿A qué me refiero? A que el IVA es el impuesto de mayor recaudación, pero un impuesto de esa naturaleza en una coyuntura de estancamiento puede ser complicado. Entonces hay que analizar ese impuesto conjuntamente con lo que tienen que decidir en materia del impuesto a la salida de divisas, en materia del nivel arancelario, en materia de los subsidios, en materia de la reducción del gasto corriente y del gasto capital. Es decir, que la decisión que adopten no sea una decisión aislada de que el IVA del 12 por acá o del 10 por acá o del 14 por acá, no, sino que sea enmarcado en una política integral que es lo que le va a dar mucho más confianza y horizonte a la política económica que está siguiendo el gobierno. Esa es la manera técnica, diría yo, y más idónea de cómo tomar una decisión en esta materia. Y que además se lo plantee como motor justamente para el sector privado, para el sector productivo. Así es, fíjese que ahora más impacto a mi criterio para el sector privado tiene una reforma laboral adecuada que el que se piense topar el IVA o inclusive eventualmente, lo cual yo no estoy de acuerdo, bajar el IVA. Y eso lo vuelve más competitivo al sector, además. Claro, porque ese es un problema acumulado durante mucho tiempo atrás. La gente este momento, por ejemplo, que estamos en estancamiento, no es que no compra o no demanda cosas porque el IVA le parece alto, sino porque no tiene la plata. No es por un tema de la tasa del IVA, no, la tasa no es el problema. El problema es que el país está estancado, las empresas no venden lo que tienen que vender, inclusive venden menos, la gente no tiene trabajo, entonces la demanda en general cae. Entonces eso no se arregla con aumentos de tasas tributarias, eso se arregla con estímulos para la actividad productiva en general, donde por ejemplo calzaría una reforma integral al ámbito laboral, que eso sí creo yo es bastante más horizontal de aplicación que el otro esquema. Uno de los foros que llamó mucho la atención fue el que abordó el tema de la banca con visión de futuro, particularmente durante esta serie de reuniones, y se habló de un marco normativo que sea adecuado en tiempos actuales, inclusive que cuide los ahorros de los depositantes. ¿En qué sentido se estaría hablando de este tema y hacia dónde se debería caminar hacia construir precisamente esta norma que de alguna forma permita, no sé, si es más transparencia lo que se quiere lograr, reducción de costos por otro lado, que es otro de los temas también que se habló, trasladados directamente a los clientes, a los depositantes, ¿hacia dónde caminar? Bueno, hay varios ámbitos sobre este mismo aspecto. Uno de ellos tiene que ver con que los niveles de supervisión tienen que ser técnicamente sólidos y muy proactivos para que puedan anticiparse ante riesgos que se puedan presentar. Se abrió la opción de que la superintendencia de bancos, por ejemplo, controle los bancos y otra controle las cooperativas. Los niveles de supervisión tienen que ser muy similares, porque usted tiene en el Ecuador, por ejemplo, cooperativas que son más grandes que la mayoría de los bancos, cooperativas con cartera de más de $1,000 millones. Entonces no estamos hablando de una operación pequeña, estamos hablando de una operación muy grande, y son cerca de 7 millones de personas que directa o indirectamente dependen del sistema cooperativo. Entonces obviamente la superintendencia, en este caso de Economía Popular y Solidaria, que es la que tiene supervisión ahí, tiene que actuar con los mismos estándares de rigurosidad que la superintendencia de bancos. Entonces ese es un cambio normativo importante que tiene que no solamente establecerse, sino aplicarse. Por otro lado, la política de tasas de interés es un desastre. Si ustedes ven qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años en el Ecuador, ¿qué 10 años? 12 años hasta la presente fecha, y ven qué ha pasado con las tasas de interés y grafican el nivel de las tasas, son una línea horizontal
no se mueven las tasas. Es lo que yo decía el otro día, una especie de electrocardiograma de un cadáver. Esa cosa no fluctúa por nada, y la tasa de interés es una manifestación de los niveles de riesgo, de los niveles de liquidez, si el precio del petróleo está alto, si el precio del petróleo está bajo. Aquí han pasado muchas cosas en los últimos años y las tasas de interés han permanecido como están. ¿Y por qué eso es malo? Porque al no reflejar la situación del mercado, y el día de mañana por razones políticas, por ejemplo, bajan la tasa, hay ciertos segmentos que cierran el crédito. Entonces la gente, en lugar de beneficiarse por la tasa, ya no tiene acceso al crédito. Le doy el ejemplo más clásico, el sector agrícola rural, que el que le presta al sector agrícola rural lamentablemente es del agiotista, es del chulquero. Entonces cuando usted baja la tasa creyendo que le va a beneficiar, lo que le hace es perjudicar, porque ellos cierran el crédito porque no pueden prestar a esa tasa, y esa gente vuelve y le pide prestado al chulquero. En la ciudad de Quito, para poner un ejemplo, hay gente que tiene una propiedad pequeña de 1 hectárea para que produce limones y quiere vender en los mercados. Y a las 9 de la mañana pide $100 que le preste un chulquero y le paga $5 por cada 100. ¿Usted sabe lo que es que le cobren $5 diarios, 5% diario en un financiamiento de horas? Es una locura. Claro, entonces, una estructura de tasas de interés que no considere estas realidades y que no refleje lo que realmente el mercado está presentando es un contrasentido, y eso es parte, por ejemplo, de los cambios que deberían hacer en materia regulatoria. Ahora, esto de que la gente acuda, por ejemplo, los chulqueros, ¿no es también un problema cultural? Que debería trabajarse. Es un problema cultural, pero para precisamente luchar contra un problema cultural hay que hacerle ver a esas personas del daño que le están produciendo el momento en que esa persona está pagando el 5% diario. Se queja del 25% por año, pero no se queja del 5% diario. Usted eleve 5 a la 360 y está pagando el señor más del 1000% por año. Es una locura. Es una locura. Entonces, eso la gente no percibe. Y por esa razón hay que establecer un esquema que responda a las condiciones de mercado. Si no queremos que nadie se dispare y que no haya problemas oligopólicos o de pocos bancos que controlan un pedazo grande, pues establezcamos bandas de fluctuación hacia arriba y hacia abajo, pero que sobre esa base fluctúe, pero no lo que tenemos en este momento, que es, como expliqué, una tasa de interés que no se mueve a pesar de que el petróleo esté en 130 o esté en 20. Que el riesgo sea alto, que sea bajo, que cambie un gobierno o que venga otro gobierno, que haya acuerdo con los multilaterales o que no haya acuerdo. Y las tasas quietas me parece que es una irracionalidad. Tenemos que cerrar esta entrevista, pero antes yo le quería preguntar un punto que me pareció importante, que fue justamente la creación del Fondo Migratorio, y que se dio ahora en la reunión anual de gobernadores, para ayudar justamente a países como Ecuador, que está recibiendo a esa gran cantidad de migrantes venezolanos. Pero ¿de qué forma se va a concretar esta ayuda y cómo nos va a beneficiar a nosotros ahora con esta gran cantidad de venezolanos? Tengo entendido que son ya 500,000 de venezolanos que se encuentran en nuestro país. A ver, yo tengo una posición sobre ese tema. Me parece que Venezuela fue receptor de mucho migrante ecuatoriano durante muchos años. En su momento. Y yo creo que hay una responsabilidad social del país de ayudar a la gente, al latinoamericano, si está entrando en los problemas que está por razones que conocemos. Pero eso no quiere decir que no tengamos una política específica de tratamiento del problema. Hay que tener una política, hay que hacer una revisión de quién está entrando al Ecuador. Pero claro, esa cantidad de gente nos demanda servicios en el país, nos demanda atención en educación, nos demanda atención en salud, nos demanda atención en seguridad, y eso cuesta plata. Entonces, ¿eso qué significa? Que sí es obviamente necesario el apoyo de economías multilaterales o países que nos den una mano para poder solventar ese proceso. Recién con la visita, eso leí por la prensa, del secretario de Estado norteamericano, ofreció también una cantidad de apoyo para este problema de la migración. Pero lo de fondo es que hay que buscar un tratamiento, yo diría, específico para esto. Este no es el único país que ha tenido problemas de migración masiva. Europa lo tiene permanentemente del África.
Aquí lo que hay que ver es qué tratamiento le vamos a dar y cómo vamos a manejar la situación, porque como vemos es un problema de salud, es un problema de seguridad, es un problema de educación, es un problema de distintos ámbitos y hay que tener un trabajo específico, un esquema específico de tratamiento. La parte laboral, el trabajo informal, que muchas veces se está produciendo porque como son personas ilegales, son contratadas con valores que están muy por debajo del resto del mercado. Entonces son temas que hay que ir corrigiendo, pero estos recursos sin duda nos van a ayudar a, de alguna manera, apoyar el manejo de esta situación. Bueno, esperemos que así sea y con esto finalizamos. Le queremos agradecer al economista Mauricio Pozo por habernos acompañado esta tarde en Notimundo a la Carta.